Vamos a hacer un centro, ¿listo? Lo voy a colocar O, como me dicen ahí. Y en esos dos voy a hacer 2 puntos. Ojo, 2 puntos me dicen que diferentes. Entonces, acá sobre la circunferencia voy a hacer el punto P y acá el punto P'. ¿Listo? Entonces me dicen que si yo puedo hacer un triángulo equilátero, sí, yo lo puedo hacer, pero ojo, no lo puedo hacer en cualquier lado. Tengo que mover este punto a una posición que me convenga. Entonces, si yo quiero tener un triangulito parecido a este, yo tengo que ubicar los punticos por acá cerquita, ¿listo? Puede ser así, para este ladito, o puedo formar el triángulo para este ladito. Bueno, entonces, con E voy a intentar acá marcar el punto P' y voy a unir los tres laditos, ¿listo? Entonces, voy a mirar por acá, parece. Listo, entonces, unimos. ¿Me puede dar un triángulo equilátero? Correcto, me puede dar. Entonces, marcamos los laditos iguales. O sea que la opción A, la opción C, perdónenme, estaba yo mirando la opción, sí me puede dar un equilátero. Chulito. Voy a mirar un triángulo isósceles. ¿Qué será un triángulo isósceles? Pues acordémonos del triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel, no que tiene dos, sino, no tiene tres, sino tiene dos lados iguales. Entonces vamos a utilizar ¿listo? Entonces, un ladito y dos laditos iguales. Con dos laditos iguales, yo perfectamente me puedo defender. Dos laditos iguales. ¿Será que yo puedo hacer un triángulo isósceles con esa figurita, con los elementos que me dice el ejercicio? Vamos a ver. Entonces, paso número 1, el centro. ¿Listo? Paso número 1, centro, y el centro se llama O. Paso número 2, 2 puntos diferentes. Voy a hacerlo con amarillo para que se resalte más. Este puntico lo voy a llamar P y este otro puntico lo voy a llamar P'. Y ahora voy a intentar unir estos tres puntos para ver si se me forma la figurita que nos dicen. Entonces, 1, perdón el trazo, disculpen. Entonces, este ladito perfectamente se ve que es igual a este. Pero ¿y por qué yo lo sé? ¿Yo por qué sé que esos dos lados son iguales? Si ustedes se fijan, el círculo tiene un centro y cada una de las lineecitas que se forman ahí se llaman radios. Esto es un radio, perdónenme, me pasé. Esto es un radio, esto es otro radio, esto es otro radio, esto es otro radio, esto es otro radio. ¿Y qué tiene de bonito el círculo? Que todos sus radios miden lo mismo. ¿Listo? Entonces, esto tiene dos radios, mírenlos. Mírenlo. El centro y lo conecta con el extremo. Eso es un radio. Y este señor, el centro lo conecta con el extremo. Son dos radios. Y como los dos radios miden igual,
pues por eso ya la figura es isósceles. Este ladito mide lo mismo que este y este no me afecta. Este puede ser desigual. O sea que me voy a devolver y voy a mirar acá. Me preguntan, ¿pueden hacer un triángulo isósceles? Correcto. ¿Listo? Siguiente. Me hablan por acá de un diámetro. Vamos a mirarlo. Entonces, paso número 1. ¿Qué es un diámetro? Un diámetro es como la correíta, como el cinturón que se coloca a un círculo, ¿sí? Imagínenselo, por acá es el ombligo y por ahí pasa un cinturón. ¿Listo? Por ese centro. Eso es lo que se conoce como diámetro. Si ustedes se fijan, también pueden encontrar que son dos radios, uno después del otro. ¿Sí? Este empieza en el centro y va hacia el extremo, se puede decir que a la derecha, y el otro empieza en el centro y se va hacia la izquierda. Tenemos dos radios seguidos. Es lo que se conoce como un diámetro. Me preguntan, ¿será que con los elementos que me dan el ejercicio yo puedo hacer un diámetro? Pues hagámoslo, intentémoslo a ver. Entonces, paso número 1, el centro. Entonces, coloco el centro. En este momento, pues esto uno lo tiene que hacer rapidísimo, pero yo en este momento estoy fortaleciendo en ustedes, además de estar repasando, porque es que uno acá repasa, si este tema, si este concepto no lo ha visto, pues lo está aprendiendo, ¿sí? De manera rápida, sí, pero pues entiendan que nosotros también queremos abarcar la mayor cantidad de posibilidades, de tips, para que ustedes puedan defenderse bien en su prueba. Bueno, entonces, tenemos nuestro centro en O. ¿Y será que yo puedo ubicar a P y a P' para que me queden enfrentados? La respuesta es claro que sí, por supuesto que sí. Si yo coloco acá P' y coloco acá P y trazo una línea a través de ellos dos, que las una, estos tres elementos, pues perfectamente tengo perdónenme el color, perfectamente tengo un diámetro. ¿Listo? O sea, que acá un diámetro sí se puede hacer, correcto, sí se puede hacer. Ahora, ¿será que se puede hacer un radio de la circunferencia? Miremos. Entonces, con los tres elementos, elemento número 1, el centro. El centro en O. Elemento número 2, tengo que hacer un punto P. ¿Listo? Y yo voy a trazar desde el centro una línea que una estos dos. ¿Cómo se llama esa lineecita? Esa lineecita se llama radio. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que P', mire lo que dice el enunciado, un radio de la circunferencia, para que P', los dos puntos me conformen un radio? La única opción es que los dos puntos sean el mismo, ¿sí? Que P' y P estén uno encima del otro, que sean el mismo. Pero me voy a volver al enunciado porque es que acá lo más importante de matemáticas a veces no es tanto la operación, aprenderme el concepto de memoria, sino saber leer. ¿Listo? El truco que me dan, el tip que en este momento les voy a compartir es este. Si ustedes leen desde un principio y dicen P y P son diferentes, usted dice, no se puede hacer un radio. Es que no se puede hacer un radio. Porque un radio es del centro hacia la circunferencia una línea. Y una línea me une dos puntos. Y acá me pide que una tres. Mírelo, el O, el centro, el punto
y el punto P'. Entonces ya, si yo fuera a irme por el enunciado, yo digo, bueno, no se puede hacer un radio, porque un radio es una línea, y una línea, para una línea necesita 2 puntos, ¿no? Pero acá el enunciado me dice O, P y P' diferentes, o sea, 3 puntos, descartada. Por lo tanto, mi única opción de respuesta es la B. No se puede hacer un radio. ¿Por qué? Porque me obliga que P y P deben ser diferentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Bueno, este ejercicio. Se desea adquirir un terreno de forma cuadrada con un perímetro entre 4 y 20 metros. Si X representa el lado del terreno, los valores que puede tomar X para que el perímetro del terreno cumpla la condición dada son A, B, C y D. Tómense su tiempo, por favor, para leerlo. Y hagan el intento de dar una respuesta, ¿sí? Elijan una de esas 4, a ver cuál de todas ellas les parece. Y ya vamos a empezar a mirarlo. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar cuál es la información más importante que me dan. La más. Estamos hablando de formas, de figuras. Entonces les voy a subrayar una palabra. Forma cuadrada. ¿Listo? Segunda palabra. Importante. Perímetro. ¿Sí? Entonces, con esas palabras yo ya arranco a resolver mi ejercicio. ¿Listo? Entonces, el terreno debe tener forma cuadrada y el perímetro debe estar entre 4 y 20 metros. Entonces, vamos a ir al ejercicio. Entonces, yo por acá tengo 2 cuadraditos. En cada uno de ese cuadradito, pues voy a hacer la representación. Primero, voy a recordar un término muy importante que algunos todavía no lo tienen así como muy fresquito, pues voy a aprovechar y vamos a hacer también un refuerzo. ¿Listo? Perdón. Listo. Entonces, el perímetro. ¿Qué será esto del perímetro? El perímetro significa que yo voy a coger y voy a recorrer la figura. Toda. La recorro, ¿sí? Pero obviamente sin salirme de la figura. Entonces, cuando yo recorro, yo lo que estoy recorriendo y estoy avanzando es su longitud, ¿sí? Cuando yo recorro la longitud, pues voy a hallar el perímetro. Entonces, ¿el perímetro qué es? Es tomar este señor, añadirlo a este señor, a este otro y a este otro. Es decir, hacer un recorrido completo. Y cuando yo hago un recorrido completo, lo que hago es sumar, avanzar, voy sumando. ¿Listo? Entonces, el perímetro lo conocemos como la suma de los lados. ¿Sí? El perímetro es igual al contorno. Ojo, porque casi siempre nosotros nos confundimos con perímetro y área. ¿Sí? Y son temas súper que nos van a salir siempre.
Entonces acá voy a colocar contorno. Contorno. Bueno, ¿y cómo se halla el contorno? Como la suma de los lados. Suma de todos los lados. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Un cuadrado, perdónenme. Ya los vamos a contar. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? ¿Y qué característica tienen los lados de un cuadrado? Que todos los lados en el cuadrado tiene todos los lados con igual medida. Con igual medida. Todos miden lo mismo. Bueno, entonces si yo quisiera hallar el perímetro de una figura, pues fácil. Voy a empezar a colocarle. Bueno, entonces voy a empezar a mirar opciones. Empecemos a mirar 4 y 20. ¿Listo? 4 y 20, que están entre 4 y 20. Empezamos a mirar a ver si me sirve 4. Entonces, 4. 4. Ojo que todos los lados son iguales, ¿cierto? Porque estamos en un cuadrado. 4, 4 y 4. Pues para hallar el perímetro sería igual a 4 más 4, vamos 2 lados, 3 lados, 4 lados. Ay, pero esto está como muy largo. ¿Será que no hay una forma de resumirlo? Sí, sí hay una forma. Se llama la multiplicación. ¿Sí? Cojo el 4 y lo multiplico 4 veces. ¿Sí? 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, que es lo mismo que decir 4 por 4. ¿Listo? Entonces 16 me sirve, miremoslo. ¿Sí? Entre 4 y 20 metros, el perímetro sí, sí me sirve. Vamos a ver si me sirve 20. Vamos a ver si me sirve 20. Perdónenme. Ay, qué pena. Si me sirve 20. Entonces, si el perímetro, si cada uno de los lados mide 20, voy a hallar el perímetro. Entonces, voy a hallar el perímetro de acá, de esta figurita. Entonces, si este mide 20, este mide 20, este también mide 20, este también mide 20, y dijimos que la operación más rápida era la multiplicación. 4 por 20. 4 por 20, 80. ¿80 está en el rango que me dijeron? No, no está, por lo tanto descarto esta. Entre 0 y 16, ¿qué pasa si un lado del cuadrado mide 0? ¿Será que es una figura? ¿Será que es un cuadrado? Imagínense medir 0. Medir 0 es que no tiene ninguna medida, 0. Por lo tanto, yo de una vez descarto esta, porque es que un lado no puede medir 0. Para que un lado mida 0 debe ser una línea, no puede ser una figura geométrica. ¿Mm? Siguiente, entre 2 y 10. Vamos a mirar si entre 2 y 10. Ya miramos entre 4, ¿cierto? Vamos a ensayar aquí con todas. Entonces vimos que con 20, 80, grandísimo. Pues ensayemos con 10, a ver. Ensayemos con el valor más grande. Entonces, el valor más grande es 10, 10, 10, 10. Y la multiplicación me resume eso. 4 por 10, 40. ¿Será que 40 está en ese rango? Miremos, miremos. ¿Qué dice? Entre 4 y 20. Ay, no. Entonces ya por este número grandotote descarto. ¿Qué me queda? Entre 1 y 5. Pues vamos a mirar si esa es la opción que yo tengo. Entonces, que el perímetro sea 1, el más pequeño, y el otro sea 5. ¿Listo? Voy a borrar acá, ¿vale? Entonces,
el perímetro del pequeño sea 1 y el grande sea de 5. Vamos a intentarlo. Por descarte sería esa, ¿no? Pero pues vamos a comprobarlo. 1, 1 y del grande serían 5. ¿Listo? Entonces, el perímetro del pequeño es igual a 4 por 1, que es igual a 4. Perímetro del grande es igual a 4 lados, todos con la misma medida. Espera que aquí ya no se ve el colorcito. Todos con la misma medida. 4 por 4 por 5, pues el perímetro vale 20. Entonces, tengo un perímetro 4 y otro perímetro 20. Vamos a mirar las opciones. Excelente, es la que necesitamos. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D, ¿no? Entonces, voy a borrar por acá y voy a subrayar la respuesta correcta. Entonces, la opción D. Los laditos, los lados, pueden medir entre 1 y 5 y me da un perímetro entre 4 y 20 metros. Súper. Entonces, miren acá lo que hemos repasado. Hemos repasado formas, hemos repasado perímetros, hemos repasado aquí en este ejercicio, repasamos triángulos, ¿sí? Entonces, ha sido en dos preguntitas que hemos sacado, hemos hecho un buen repaso. Vamos con la tercera. Y creo que por el tiempo sería esta la última que trabajaríamos. Entonces, se las presento. Listo, entonces, en esta. En la secuencia de figuras que aparecen a continuación se representan polígonos regulares de lado 6. Cada uno de ellos inscrito en una circunferencia. En cada polígono se señala la apotema. Entonces, aparece la figurita, me muestran qué es la apotema y me dicen que si se continúa la secuencia de número de lados del polígono va aumentando indefinidamente, la razón entre el perímetro del polígono y su apotema tiende a, bueno, entonces, paso número 1, vamos a señalar las palabras clave. Con esto me toca arrancar, ¿sí? Ustedes primero tienen que ubicar qué es lo importante, qué es lo que me piden, ¿no? Bueno, entonces, acá me hablan de secuencia de figuras, polígonos regulares, inscrito, ¿sí? Son palabras que me sirven a mí para reforzar, ¿listo? Y apotema. Entonces son como conceptos que uno dice, bueno, esos conceptos los podemos trabajar en clase de matemáticas. Si no, pues es el momento para abordarlos. Que si se continúa con la secuencia, el número de lados del polígono aumenta indefinidamente. Ojo, el número de lados del polígono aumenta indefinidamente. Entonces, aquí estoy dejando el tiempo para que ustedes lo estén mirando.
¿Listo? Bueno, entonces, otra palabra clave es la razón. ¿Qué será esto de la razón? Y acá vuelve y juega la palabra perímetro. ¿Sí ven? Súper importante ya. Ya tenemos cómo arrancar, porque acabamos de manejar perímetro. Bueno, entonces, pues dice que cada uno de estos laditos mide 6. ¿Listo? Pero que ellos continúan la secuencia. ¿Cómo así que continúa la secuencia? Les voy a mostrar cómo es continuar la secuencia. Miren esta belleza. Aparece 5 lados, 6 lados, 7 lados, 9 lados, 12 lados, 15 lados. Miren acá esta secuencia tan espectacular que se forma. Esto es un triángulo, luego va un cuadrado, luego con 5 lados, penta, luego hexa, hepta, nona, octa, perdón, nona, deca, y así cada uno de los lados empieza a aumentar. ¿Listo? ¿Y a qué se va apareciendo? ¿A qué se va apareciendo esa figura? ¿A qué se va apareciendo? ¿Cómo a qué? Entre más laditos yo le coloque, ¿a qué se parece? Miren, miren esta. Era bien puntuda. Miren acá, las puntas. Y miren acá cómo se está volviendo la figura. Y miren acá cómo se está volviendo. ¿Cierto que se está pareciendo un poco a esto? Claro que sí, se está pareciendo muchísimo a la circunferencia. Entonces, entre más lados, me estoy pareciendo muchísimo más a la circunferencia. Entonces, ¿qué característica tiene la circunferencia? Que la circunferencia también tiene un perímetro. ¿Cómo así? ¿Cuáles lados y una circunferencia redonda? Sí, sí tiene lados. ¿Sí? Son infinitos. Pero también tenemos una fórmula del perímetro de la circunferencia. Entonces, perímetro de la circunferencia, lo voy a colocar con la letra C. ¿No? C igual a 2pi por R. ¿Listo? Ese es el perímetro de la circunferencia. Es la única fórmula por allá que tiene un pi. ¿Y a qué se está pareciendo esta línea de acá, que es nuestra apotema? ¿A qué se parece del círculo? ¿A qué se parece? Empieza desde el centro y va hasta el borde. Empieza desde el centro y va hasta el borde. Empieza desde el centro y va hasta el borde. Empieza desde el centro y va hasta el borde. Correcto, es el radio. ¿Listo? Entonces, me dicen que la razón, ¿qué es una razón? Entonces, el radio, perdón, voy a colocar acá, radio es igual a R. Entonces, la razón es la comparación entre dos magnitudes. Lo voy a colocar como si fuera una fracción. Entonces, me dicen que la comparación entre, voy a revisar aquí, mire, la comparación, la razón entre el perímetro y su apotema. Entre el perímetro y su apotema. Entonces, el perímetro, arribita es 2pi por R. Sobre el apotema, pero el apotema se parece al radio. Entonces, R. Y ustedes ya deben saber algo de simplificación, que cuando hay una multiplicación yo puedo simplificar y si está dividiendo, perfecto. Por lo tanto, la razón quedaría como 2pi. ¿Listo? Me voy a devolver al enunciado y voy a señalar la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal estos 3 ejercicios para arrancar? Fáciles, difíciles, déjenlo en los comentarios. Entonces, en este momento, me despido de ustedes. Les agradezco muchísimo su asistencia. Los voy a dejar con la profesora Catalina Murcia, que también va a continuar con el refuerzo de matemáticas. Entonces, hasta la vista, ya saben, no olviden dejar sus comentarios de estos ejercicios fáciles, difíciles. ¿Quieren que trabajemos, profundicemos algún tema? ¿Avanzamos sobre otras cosas? ¿Será que necesitan un refuerzo adicional sobre lo que vimos? Escríbanlo. Adiós. Catalina, profe Catalina.
No se vayan a ir, ya viene la profesora Catalina, por favor. No se vayan a despegar de este evento. Ya viene la profesora Catalina. Por favor, no vayan a salir de la reunión. Estamos dando unos minuticos para que aquellas personas que están ingresando a la reunión lo puedan hacer de manera correcta. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. ¿Me escuchan ahí? ¿Me oyen bien? ¿Confirman, por favor? Sí, sí, sí te escuchamos bien, Catalina. Vale. Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes, apreciados y apreciadas cuidadores, cuidadoras. Mi nombre es Catalina Murcia, soy docente del Colegio Nuevo Chile y actualmente estoy coordinando la manzana número 2, que corresponde a la manzana que tenemos en CDC en la jornada tarde, entre semana. Bienvenidos y bienvenidas. Este es un espacio bien bonito que queremos aprovechar, que queremos que ustedes lo tomen muy en serio, porque es una preparación para su prueba saber y también una preparación para cualquier otra prueba que usted vaya a presentar. Fíjese que en la vida muchas veces cuando tenemos que ingresar a un trabajo, muchas veces nos ponen mm, pruebas, nos ponen algunos exámenes y pues esos exámenes nos permiten ingresar a trabajos. Yo ingresé a mi trabajo actual gracias a un examen. Y muchos de mis compañeros, por no decir todos, han ingresado gracias a un examen. Y esos exámenes tienen unas bases importantes, tienen unas bases interesantes y unas bases que son como un núcleo común de todos los exámenes. Y dentro de esas bases está la parte que estamos trabajando hoy, que trabajaron con la profe Milena y que van a trabajar conmigo. Y es la parte de matemáticas. En muchas áreas, diferentes áreas, diferentes profesiones, esos exámenes tienen matemáticas, tienen matemáticas. No son unas matemáticas avanzadas, son unas matemáticas que nos permiten reconocer que se tienen unas competencias, y ahorita vamos a ver un poquito qué es eso de las competencias, y reconocer que se tienen unas habilidades que están asociadas a esas competencias. Y justamente el mostrar que tenemos habilidades en ciertas cosas de lectura, de un segundo idioma, de matemáticas, pues nos permite eh, de pronto acceder a cosas muy positivas, bien sea un cargo, bien sea un puesto de trabajo, bien sea un buen ICFES para que le den una beca, em, o bien sea ingresar a una universidad. Sí, así sea
sin becas, sino una universidad pública, teniendo en cuenta que ahorita tenemos la matrícula cero. Entonces, mi invitación inicial antes de empezar con esta sesión es tomémonos en serio estas asesorías, estos refuerzos. Efectivamente no lo vamos a hacer personalizado porque pues tenemos varias personas, pero pues sí queremos llegar a la gran mayoría y sí queremos que se pueda dar al menos los elementos necesarios para que ustedes puedan seguir estudiando. Muy importante, no se queden solo lo que les vamos a dar aquí, ¿sí? No se queden solo con eso, porque es muy poco tiempo el que vamos a dedicar en esto y sí les daremos elementos para que vayan, para que busquen, para que hagan, y la idea es que pues ustedes aprovechen esos elementos y efectivamente eh, aprendan técnicas, encuentren las formas de abordar el examen y de abordar esa parte pues que específicamente vamos a ver, de matemáticas y de inglés. Bueno, recordando un poquito la organización, nos vamos a ver o se van a ver con los profes cada lunes. Hoy iniciaron con la profe Milena y conmigo en matemáticas y el próximo lunes, si todo sale dentro del calendario que tenemos, estarían con la profe Maritza y con el profe Iván. La profe Maritza les daría inglés, bien importante para nuestra prueba del ICFES, una excelente docente que nos va a acompañar en esa área. Y en matemáticas va a estar el profe Iván. Entonces van a tener tres profes de matemáticas, ¿sí? Milena, que va a estar con uno de los campos importantes. em, Iván, que va a estar con otro, el estadístico, campo aleatorio. Milena va a estar con el geométrico y yo con el numérico. Entonces, la idea es que podamos, entre los tres, generar esas estrategias que ustedes necesitan para matemáticas. Si bien matemáticas no es lo más difícil del examen, si es el coco para muchos y queremos que ese coco se reduzca, que ese coco se elimine, que ese coco se vaya y que quitemos un poquito ese miedo que tenemos hacia las matemáticas y sobre todo en los exámenes, ¿no? Que es lo que más ansiedad nos da. Bueno, les voy a compartir pantalla. Em, yo creo que aquí ya la están viendo. Espérenme a ver. Creo que ya la están viendo. A ver, espérenme un momento. Sí se ve, sí. Sí, listo. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, con la profe Milena vieron la estructura general de la prueba. Quiero que observen el número de preguntas de matemáticas en cada una de las sesiones. Miren que esta es la distribución de la prueba. Cada parte tiene 4 horas y media. En la primera parte 131 preguntas y en la otra 147. Y vamos a tener entonces 25 preguntas de matemáticas en la primera parte, o sea, en la mañana, y 25 después en la tarde. ¿Sí? Quiere decir que las 50 preguntas no las van a resolver todas de una vez, sino que va a ser primero unas 25, la mitad, y luego las otras 25 en horas de la tarde. Esas de las horas de la tarde son complicadas, porque es cuando empieza a dar sueño, porque es después del almuerzo. Entonces ahí nos toca empezar a mirar también algunas técnicas que nos puedan servir para mejorar esa capacidad de atención después del almuerzo. Toca mirar si de pronto se lleva un dulcecito, si se toma un tintico, bueno, todas esas cosas que podemos ir mirando y tips que nos pueden dar los compañeros que de pronto han presentado
o incluso los mismos profes y también nuestro orientador en algún momento. Los orientadores nos decían que podían darnos técnicas para organizar el tiempo y para mejorar ese tipo de situaciones que genera pues la prueba. Bien, a ustedes les van a dar un cuadernillo, les van a dar una hoja de respuestas y les van a dar una hoja de operaciones. El cuadernillo no se debe rayar, ¿sí? El cuadernillo viene marcado con su nombre, es personal. Por eso es importante antes verificar que los datos estén bien. Y esto es algo para todos y todas. Usted cuando se inscribe al ICFES, le piden que revise la lista, su coordinadora le pide que revisen una lista si su nombre está bien, porque necesitan saber que salga el nombre perfecto. Porque si su nombre está mal escrito, pues es otra persona. Si su número de documento está mal escrito, más grave aún. Entonces usted tiene que verificar que ese cuadernillo esté perfecto, que el nombre esté perfecto y ese cuadernillo no se raya. Hay unas hojas de respuesta. Esas hojas de respuesta, obviamente, si se rayan, ya ahorita vamos a mirar cómo. Y hay una hoja de operaciones, que es donde usted, pues, hace sus apuntes, hace eh, sí, operaciones. Hace sus escritos propios, sus notas propias, y en esa hoja de operaciones, pues usted sí puede rayar todo lo que quiera, ¿sí? Ay, esa no la tiene que entregar en limpio, porque es para eso se la dan. Esa la puede entregar súper rayada, feísima, esa nadie se la va a revisar. Son sus propios mamarrachos, sus propios números, sus propias letras, y usted la va a utilizar y la va a hacer y va a salir perfecto. Bien. Esas son las tres cosas que le dan, se las entregan en una bolsita transparente que usted debe cuidar y al final usted debe entregar. ¿Listo? Es para que todos vayamos contextualizándonos en el examen, porque uno dice, bueno, ¿y cómo es eso? O sea, ¿qué me dan? ¿Qué me entregan? ¿Cómo es? Pues yo más o menos les estoy mostrando cómo sería lo que va a salir. Bueno. En esa hoja de respuestas, ustedes van a encontrar lo siguiente. Aquí lo voy a acercar un poquito para que vean la pantalla. Observen la pantalla, por favor. Y miren que la hoja de respuestas, por ejemplo, es un cuadernillo, una hoja de respuestas del 2019, hace unos años. Entonces, fíjese que en ese en esa hoja de respuestas, pues usted tiene las preguntas, cada uno de los ítems, y va a tener cuatro opciones, A, B, C y D. Importante, muy importante, que es lo primero que nos piden, es llevar un lápiz mirado número 2. Es lo que siempre nos piden, ¿sí? No puede ser otro, porque según la indicación del ICFES, otro tipo de lápiz no es leído por la máquina. Esto lo pasan por una máquina. Entonces la máquina detecta dónde está el puntico de cada una de las preguntas y la máquina lo que hace es verificar si está bien o si está mal la pregunta. ¿Mm? Entonces, si usted diligencia mal esta hoja de respuestas, pues efectivamente va a tener problemas. ¿En qué sentido la puede diligenciar mal? A veces pasa que por temas de concentración, de sueño, de estrés, de ansiedad, de miedo, uno termina, por ejemplo, uno pone en la 8 la B y resulta que va a contestar la 9, pero vuelve a contestar la 8 y pone la A, o sea, termina una pregunta con dos respuestas porque por concentración no se dio cuenta que marcó la que no era, que marcó dos veces una pregunta. Y eso hace que se le corran todas las respuestas. Y lo más grave es que hay gente que se da cuenta cuando ya va en la pregunta 110. Y entonces ahí empieza el corazón a latir más rápido, la ansiedad a aumentar y efectivamente el miedo que tiene la prueba aumenta y los nervios le juegan una mala pasada en esa prueba. Entonces, por eso es que les decimos concéntrense, ¿sí? No es en vano, no es en vano. Y cuando los pongamos aquí a desarrollar algunas situaciones, les pedimos exactamente lo mismo. Ustedes están en un entrenamiento con nosotros y en un entrenamiento usted se debe concentrar.
Haga de cuenta que usted está en el gimnasio. Entonces usted se va al gimnasio y entonces se puso en una máquina de esas que, mejor dicho, levanta peso. Y entonces usted se sentó en esa máquina y empezó a levantar peso, pero resulta que usted no se concentró. ¿Qué puede pasar? Pues que la máquina se le cae encima, que usted tiene una lesión en alguna parte de su cuerpo y todo porque se desconcentró un segundo. Lo mismo pasa aquí. Efectivamente en su cuerpo no le va a pasar nada, pero sí va a tener errores. Si usted se desconcentra, puede que entienda lo que no es, puede que haga lo que no es y puede que además todo eso le genere mucha ansiedad y estrés y efectivamente le vaya mal en la prueba. Entonces, cuando estemos en estos refuerzos, yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, porque estamos en la casa, con la familia, donde los niños están ahí, donde ya todo el mundo está en el hogar, porque casi nadie estaría trabajando, pero les voy a pedir que traten de aislarse de los ruidos, que traten de aislarse del televisor y obviamente del celular. ¿Listo? Eso le permite que usted se concentre y que usted al menos le envíe una señal a su cerebro de, hombre, en las pruebas tengo que concentrarme, ¿sí? Si el cerebro empieza a entender que hay momentos de concentración, así sean pequeños, pues es más fácil que en una prueba no le cueste tanto trabajo concentrarse, ¿sí? Entonces, por eso es necesario, como les digo, esto es un entrenamiento, entrenar al cerebro y decirle, hey, no mires el celular, por lo menos durante esta hora no mires el celular. Cerebro, aguántate las ganas, no voy a mirar estados, no voy a mirar TikTok, no voy a mirar si me escribieron, no voy a mirar nada. Voy a estar aquí, enfocado y enfocada. No solo porque la profe me dice, sino porque tengo que entrenar a mi cerebro de que hay momentos donde tengo que estar concentrado, porque allá tengo que estar concentrado muchas horas. ¿Sí? No va a ser una, no va a ser dos, van a ser muchas horas. Entonces, tengo que mirar cómo organizo eso. Bien, hay un cuestionario socioeconómico. Ese cuestionario no es evaluable. ¿Cómo así? A usted no le van a evaluar, no le va a dar puntaje esa parte. Esa parte es para poder conocer, para poder entender, para poder también interpretar los resultados a la luz de las personas que presentan el examen. ¿Cómo así? Resulta que en el cuestionario socioeconómico le van a preguntar, venga, qué tipo de personas están presentando el examen? ¿Qué estrato es usted? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Con quién vive? ¿En qué tipo de zona vive? Si es rural, si es urbano. Y a partir de los resultados, lo que hacen es un cruce de información. Eso viene siendo un análisis estadístico, ¿sí? Entonces tienen unas bases de datos donde están sus respuestas y con eso empiezan a cruzar información, a decir, ah, vea, es que la mayor, estoy diciendo algo por decirlo, no quiere decir que esta sea la conclusión que sacan, pero podrían decir, la mayoría de los puntajes altos se da en el estrato 2, ¿sí? De los puntajes altos del ICFES. Es una premisa que saco, es una afirmación que saco sin tener certeza de lo que estoy diciendo. ¿Listo? No quiere decir que esa sea una conclusión que haya sacado el ICFES, pero ellos pueden concluir cosas respecto a eso que está ahí. ¿Listo? Permite conocer quién está presentando la prueba. ¿Sí? Y eso es bueno para poder hacer cambios en torno a la prueba. ¿Vale? Para que hagan cambios de la misma prueba. Y ese día le van a pedir a usted que firme la hojita de respuestas, que firme una hoja. Allá le dicen dónde, le dicen si pone la huella, le dicen que presente su documento. Importante llevar el documento. Importante y necesario, porque si no lo llevan, no lo dejan estar en la prueba. Y eso es. Esa es la hoja de respuestas para cada sesión. Si se da cuenta, aquí dice primera sesión, va a haber una segunda sesión que obviamente dirá segunda sesión. Bueno, vámonos a lo que nos interesa. Tenemos nuestras competencias de matemáticas, que son 3. Entonces tenemos la de
interpretación y representación, la de formulación y ejecución y la de argumentación. El ICFES lo explica con un texto bien largo. Si ustedes observan, aquí les voy a pasar los textos, son textos, los pongo como para que si en algún momento está la grabación de esto, puedan detenerse y leerlo, pero lo voy a explicar de manera muy rápida y más que rápida, muy concisa para que lo entendamos. Porque si bien ustedes no son los que hacen las preguntas, sí es bueno saber cuando uno se enfrenta a una prueba, ¿qué me van a preguntar? ¿Mm? Por varias cosas. Uno, disminuye la ansiedad, porque si yo ya sé que me van a preguntar eso, pues estoy más tranquilo, más tranquila. Y dos, porque de alguna manera me permite a mí prepararme. ¿Mm? Entonces, si yo sé que me van a preguntar francés, es un ejemplo, y no sé francés, pues tengo que prepararme en francés, porque pues en la prueba me van a preguntar. Si me van a preguntar acerca de elementos básicos del álgebra y yo no sé nada de álgebra, pues tengo que mirar cómo hago. Entonces es para eso que quiero que ustedes la conozcan, no para que nos lo aprendamos. La idea no es repetir argumentaciones, tan, formulaciones, no, sino venga, ¿qué es lo que le van a preguntar a usted en esa prueba? Y que además se relaciona con todas las pruebas, porque si usted mira las otras áreas del ICFES, tienen las mismas competencias, solo que escritas de otra manera y con otro título. Pero en general, en el ICFES le piden esas tres competencias, en general. ¿Mm? Obviamente haciendo énfasis en cada área, pero en general le piden eso. Entonces, lo primero es interpretar y representar, pero más que todo es interpretar esas representaciones. Representaciones, entiéndase como los gráficos, como las tablas, como todos los esquemas que vayamos a tener. Y resulta que usted va a tomar todo eso y va a sacar una conclusión de ahí. Usted va a decir, ah, vean, esa gráfica está pasando esto, esto, esto. En esa gráfica, más de la mitad de las personas tal cosa. Es cuando usted puede sacar una conclusión y dice, oiga, ya entendí qué está pasando allí y es que los datos me están mostrando tal cosa en ese contexto. Eso es interpretar, es que usted pueda leer una gráfica, una tabla, un diagrama, un esquema en un contexto. Es eso, no es más. Eso lo va a ver en ciencias, en sociales, lo va a ver en matemáticas, obviamente, en inglés van a ver muchas figuras y el próximo lunes lo verán con la profe Maritza. También van a ver muchas imágenes que deben interpretar. En español hay un montón de imágenes, textos continuos, discontinuos que deben interpretar. Entonces la interpretación está en matemáticas, obviamente, centrada en esta parte de gráficas. Gráficas, se ven muchas gráficas estadísticas. Entonces, si usted no es fuerte en gráficos estadísticos, pues empiece a mirar gráficos, empiece a buscar información sobre gráficos, cómo hacer un diagrama de barras, cómo hacer un diagrama circular, cómo se lee más que hacerlo, cómo se lee. ¿Cómo se lee? ¿Qué quiere decir eso de porcentaje? Que seguramente lo va a ver de a poquito aquí con el profe Iván, pero que definitivamente nos va a tocar ir a explorarlo de manera individual porque va a ser muy difícil que todo lo abordemos. Bien, esa es la interpretación. Por aquí va a estar la formulación ejecución. Entonces, esta hace más referencia a la resolución de problemas. Entonces, a usted le van a poner un problema y usted le dicen, bueno, ¿cómo hace para resolverlo? ¿Usted qué haría? Entonces ahí usted dice, no, pues yo empezaría sumando esto con esto y después le resto esto. O no, yo primero haría tal cosa porque no todo son operaciones matemáticas, se van a dar cuenta, no todo tiene que ver con operaciones netamente matemáticas, sino con algunas cosas de lógica también. Lógica que no está atada a uso de símbolos, sino lógica básica. Bien, entonces es como el camino que usted va a tomar para solucionar un problema. Entonces, primera competencia, usted le van a preguntar, la que vimos ahorita, ¿cómo interpreta un gráfico?
segunda competencia, a usted le van a preguntar, ¿cómo es que hace para resolver un problema? Usted tiene este problema, ¿cómo lo haría? ¿Cómo resolvería ese problema? ¿Cómo resolvería esta situación? Sí, muchas veces incluso ni siquiera son problemas, son situaciones, porque no son tan difíciles de resolver, solo quieren ver su capacidad a la hora de dar una solución a una situación que le están planteando. ¿Listo? Bien, entonces vamos dos. Recordemos. Una, que es la interpretación de gráficos, tablas, todos los esquemas que hayan. Y dos, que es cómo resolvemos las situaciones. ¿Cuál es la forma de proceder de cada uno de ustedes para resolver una situación? Y vamos con el tercero, que es la argumentación, que según lo que hemos visto, es la más difícil en alcanzar o en desarrollar. Esa argumentación es el decir el por qué. Y para poder afianzar un poco, yo sí les pido que todo el tiempo estén preguntándose por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Sí? O sea, si usted hace una afirmación, pregúntese por qué. Ese por qué le va a poder llevar a argumentos. Entonces es bien importante que usted tenga argumentos de lo que está diciendo. ¿Listo? Cuando usted tiene los argumentos, cuando usted puede decir, cuando usted puede justificar lo que está diciendo, usted está argumentando, usted está haciendo uso de esta competencia, cuando usted está diciendo el porqué de su respuesta. No, es que yo creo que me da 52. ¿Por qué? Si no es porque sí, debe haber un porqué. Y si no hay un porqué, pues su capacidad de argumentación está nula. Y eso es grave porque eso se lo van a preguntar en el examen. Entonces, si usted no es muy bueno, no es muy buena, muchas personas se quedan en esa parte. Si usted no es muy buena o muy bueno argumentando, yo lo invito a que empiece a hacer ese tipo de cosas. Argumentar, a preguntarse por qué. Y entre ustedes, incluso con sus profes de matemáticas en las clases. ¿Sí? No es cuestión de estar, de entrar en discusión con el profe, sino es preguntar, bueno, ¿por qué? Y preguntarme a mí como estudiante, no solo que el profe me diga por qué, porque no se trata de que me digan, sino de que yo pueda saber por qué algo es así, por qué esa solución y no otra. ¿Listo? Bueno, respecto a esas competencias, hay unos componentes que también vamos a ver, pero quiero que me entiendan una cosa. Miren, estos componentes que están aquí, este es el de estadística, que sería el que daría el profe Iván, este es el de geometría, que es el que daría la profe Milena, y este es el de álgebra y cálculo, que es el que daría yo. Resulta que esta prueba tiene, obviamente, el ICFES saca una serie de temas, por decirlo así, de contenidos que se van a preguntar. Contenidos que no vamos a ver por completo porque no alcanza el tiempo para verlos en estas sesiones. Además que no sería un poco absurdo, chicos y chicas. ¿Por qué? Préstenme mucha atención a lo que voy a decir. Miren, yo no le puedo asegurar a usted que en la prueba le va a salir números decimales, por ejemplo, viendo esta diapositiva. Yo no le puedo asegurar que en la prueba le va a salir notación científica. No le puedo asegurar, puede que salga, pero puede que no. Si nos vamos, por ejemplo, a geometría, yo no le puedo asegurar que en la prueba le salga desigualdad triangular. No le puedo asegurar. Es posible que salga. Y así con todas las áreas. Por eso cuando a mí me preguntan, profe, ¿qué estudio para el ICFES? Yo le digo, uy, qué pregunta tan difícil, porque no se puede contestar así. Porque no es como de siéntate y estudia esto, esto, esto. Claro, hay unos contenidos, pero si yo te pongo a que estudies todo esto, pues se te va todo el bachillerato otra vez, porque es todo lo que preguntan en el bachillerato. O sea, preguntan todo lo que uno ve en el bachillerato. Entonces, que yo te diga, te van a preguntar esto, 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 sí te lo puedo decir porque es lo que está en la cartilla del ICFES, pero sería absurdo que yo te dijera, ve y estudias tema por tema porque de pronto pierdes tiempo estudiando temas que no te van a salir y dejas de estudiar temas que sí te salen. Entonces, no está bien ir a estudiar por temas.
porque esta prueba no está diseñada por temas. Claro, la hacen a partir de unos contenidos, pero está diseñada a partir de competencias. ¿Listo? Entonces, la idea es que podamos observar un poquito qué quiere decir eso de las competencias, qué quiere decir eso de las habilidades en cada una de las áreas que vamos a tener. Bien, entonces hay unos contenidos que efectivamente vamos a ver y todas las situaciones que se van a presentar van a estar enfocadas en 4 contextos principales que ustedes y yo conocemos. Uno, la familia o lo personal. Entonces seguramente le van a hablar de su barrio, de su familia, más que del barrio, de la familia, de ir a hacer mercado, de ir al colegio, cosas básicas, ¿listo? De su entorno familiar. También, o sea, del entorno, no del suyo en particular, sino del entorno familiar de una persona. También le pueden preguntar laborales u ocupacionales. Entonces, de pronto dicen, no sé, una enfermera está tratando de bla, bla, bla. Entonces hablan de la enfermera. O están hablando de un piloto de avión, bla, bla, bla. Entonces nos hacen énfasis en una ocupación, en algo laboral, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener ese tipo de contextos. Pueden salir contextos así. Pueden salir comunitarios o sociales. Ahí sí viene el que estaba diciendo del barrio. Ahí sí puede salir la parte de, en un barrio, voy a decir una localidad, cualquier localidad, la que se venga a la cabeza, en el barrio de la localidad Bosa, en el barrio justo donde hacemos las manzanas, en el barrio El Porvenir, se está desarrollando una encuesta para bla, 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 bla. Entonces me están hablando de ese contexto, contexto social, contexto comunitario. Eso es. Y obviamente van a haber contextos que no están tan ligados a esa parte como del día a día y me van a hablar de algo más específico del área donde van a haber contextos matemáticos. Entonces me van a decir, se tiene una circunferencia que está tan, tan, tan. ¿Sí? Y ahí me van a hablar de algo matemático, que uno dice, pero la profe dijo que me iban a hablar solamente de contextos de la familia, del barrio, y aquí me están hablando de una recta. ¿Yo dónde veo una recta en el mundo? No, pues es que también, obviamente, se deben tomar contextos matemáticos. Entonces, no todo va a ser contextualizado en cosas cotidianas, sino también un poco más disciplinar en las matemáticas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Bueno, yo no sé si ustedes pueden poner ahí, porque no tengo idea qué permisos haya, pero allá aquí en la llamada, pero no sé si pueden poner, no sé, emojis para ver cómo vamos. Si vamos bien, poner un dedito así de bien, si no así, si está confundido, cara de confusión, pero es que no sé si deje esto o no sé si no se pueda. Como que no se puede. Bueno, qué lástima porque quería ver qué cosas. ¿Ah, bien? Bueno, listo. Vamos a pensar que todo va bien. Estoy tratando de hablar despacio para que nos podamos entender, para que podamos hacer las cosas bien. Bueno, esto es como un resumen de lo que habíamos dicho. Y entonces, quiero que veamos un video. Voy a poner el video y vamos a mirar si lo escuchan, si se puede escuchar. Esperen a ver. De aquí. El profesor Miguel quiere estar a la vanguardia en educación. ¿Será que yo no sé si Milena todavía está? Milena, ¿se Sí, sí, escuchará sí el video? escucho. Sí ¿El se video se escucha. oye? Listo. Sí, señora. Vale, gracias, gracias. El profesor Miguel quiere estar a la vanguardia en educación.
Así que a partir de hoy, enseñará a sus alumnos por medio de competencias. Un momento. Educar por competencias no se refiere a eso. De hecho, no tiene nada que ver. Mejor, hablemos de competencias en la educación con peras y manzanas. En el terreno educativo, las competencias tienen diversas acepciones. Sin embargo, hay ciertos rasgos que son comunes en todas las definiciones sobre este enfoque. Las competencias se refieren a todos aquellos comportamientos referentes a una tarea que implica el saber pensar, el saber hacerlo y realizarlo a la luz de los valores individuales y sociales. El enfoque por competencias nace de una realidad laboral cada vez más demandante, que implica formar individuos que puedan desenvolverse de manera eficiente en ese contexto para tener mejores oportunidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer competente a un individuo? La respuesta es sencilla. Para ser competentes en cualquier actividad, las características que se deben cumplir son el saber pensar, el saber hacer y el saber ser. El saber pensar se refiere al conocimiento teórico de la actividad que se va a realizar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer competente a una persona para jugar fútbol, el saber se referirá a que esta persona primero debe conocer las reglas y cómo puede utilizarlas para saber ganar y utilizarlas en su beneficio y en el del equipo. Esas reglas no, las reglas del juego, es decir, la parte teórica de la actividad. El saber hacer se refiere a las habilidades y destrezas requeridas para realizar una actividad. Por ejemplo, para el caso del fútbol, si se cuenta con la coordinación, la rapidez o la condición física. Finalmente, el saber ser se refiere a dos aspectos sumamente importantes, la actitud y los valores. La actitud es la forma de actuar ante cualquier situación. Para nuestro ejemplo de fútbol, ¿qué actitudes se necesitan? Claro, saber jugar en equipo, dar el 100% y si fuera el caso, saber ganar o saber perder. Por último, los valores se refieren a las convicciones que orientan a nuestra conducta. En un partido de fútbol se necesitan, entre otros, el valor de la honestidad y la tolerancia. Si se logran desarrollar todas estas características en un individuo, se puede afirmar que esta persona es competente para jugar fútbol. Y esto es aplicable a cualquier actividad de cualquier ámbito, ya sea social, académico o de esparcimiento. Ahora que el profesor Miguel sabe qué son las competencias, podrá brindar a sus alumnos más y mejores herramientas que les servirán para toda su vida. Bu- Bueno, con este video entonces ya queda un poquito, espero, quede un poquito más claro a qué se refiere el cuento de las competencias. Por eso es que les digo que los contenidos son importantes, pero no son todo, porque yo puedo saber muchos contenidos, pero no puedo saber aplicarlo a esos tres aspectos que me mencionan en las competencias. Entonces, es muy, muy, muy importante que reconozcamos que el fuerte en esta prueba es la competencia, más que el concepto es la competencia. Se van a dar cuenta que muchas de las situaciones que vamos a ver tienen, em, por decirlo así, elementos de la respuesta dentro de la misma pregunta. Entonces, a veces en ocasiones, es simplemente saber leer, es simplemente entender qué me están preguntando y responder. Ahora, no quiere decir que solo sabiendo leer, sin saber matemáticas, voy a tener un buen resultado. Tampoco, tampoco es eso. No es irnos a los extremos. No es como que yo solo leo y ya con eso. No, no porque hay cosas que sí se requieren saber matemáticas, pero son unas matemáticas muy básicas. Y lo más importante es tener las competencias que les dije, la de interpretación, la de formulación y la de argumentación, que son bien, bien necesarias para poder responder las preguntas. Tengan en cuenta que cada pregunta que a ustedes les ponen tiene una competencia distinta, ¿sí? No quiere decir que en una competencia hayan que en una pregunta estén las dos competencias, no, se relacionan, pero no
no están mezcladas. Hay unas preguntas de formulación, hay otras que son de razonamiento y hay otras que son de interpretación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí y vamos aquí en esta parte. Y bueno, esto está relacionado con las preguntas, que era lo que les estaba hablando. Y fíjense, quiero que miren que las 50 preguntas están distribuidas así. Miren lo que les van a preguntar. Como les digo, antes de empezar a mirar preguntas, pensemos qué nos van a preguntar, porque así yo ya sé cómo el preparado. Yo me puedo blindar y decir, ah, no, ya este examen no me gana, yo le gano al examen. Entonces, miren las tres competencias que les hablaba. Interpretación, formulación y argumentación. Interpretación, hay un 34% de las preguntas. Formulación, ejecución, 43% y argumentación, 23%. Argumentación es lo que menos les van a preguntar, pero es lo que más difícil se les hace a la mayoría de personas según resultados del ICFES. Entonces, aunque no hayan muchas preguntas donde yo deba justificar, sí es importante que yo haga énfasis en eso, porque si no soy buena justificando, las 5 preguntas que van a salir de eso, es un ejemplo, las 10 preguntas que van a salir de eso, pues efectivamente me van a quedar mal porque no sé justificar. Entonces no nos podemos poner a pensar que, pero son 2 preguntas. No, entre menos preguntas más le queden mejor, ¿sí? Entonces, así usted considere que es algo muy complicado, pues trate de trabajarlo, trate de entrenarlo porque es necesario. Bueno, y miremos los componentes. ¿Cómo así? Miren, álgebra y cálculo es lo que yo les voy a mostrar. Estadística, el profe Iván y geometría, Milena. Entonces, como mínimo, van a salir el 35% de las preguntas van a ser de álgebra y cálculo y máximo 40%. Estadística como mínimo van a ser 35 y máximo 40. Y geometría como mínimo 20 y máximo 35. Si nos damos cuenta, álgebra y estadística van a tener la misma cantidad de preguntas en la prueba. ¿Sí? Distinto a geometría, que aunque es un poquito menos, no es mucho menos. ¿Sí? Hay que pensar que puede llegar a ser incluso el 35%. Entonces, todas son importantes, pero es bueno que ustedes sepan, que ustedes digan, uy, no, a mí en estadística me va re mal. Yo soy muy malo, muy mala para estadística, entonces pues nos toca ponernos a estudiar estadística. Por eso tenemos 3 refuerzos de matemáticas, uno para cada competencia, porque vemos que los resultados no son los mejores y hay que reforzar, hay que reforzar. ¿Listo? Bueno. Esas son las pruebas, los puntajes, ¿cómo los van a obtener? Los puntajes se van a obtener por 4 niveles de desempeño. Entonces, el primer nivel, usted tiene un puntaje de 0 a 35. Entonces, si usted saca hasta 35, usted está en nivel 1. Si usted saca de 36 a 50, está en nivel 2. Si usted saca de 51 a 70, está en nivel 3. Y si usted saca de 71 a 100, está en nivel 4. O sea que lo ideal, el mundo ideal sería que sacáramos nivel 4. Pero el mundo real nos dice, bueno, aunque sea un nivel 3, ¿sí? Entonces quiero que soñemos con un nivel 4, como que lancemos allá la flecha apuntándole al nivel 4, pero siendo conscientes de que si sacamos un nivel 3, pues es un muy buen puntaje de todas maneras, ¿sí? De todas maneras es muy buen puntaje. Es un buen puntaje. Entonces, en cada materia, escúchenme, en cada una de las cinco áreas que les van a preguntar, el máximo puntaje es 100, ¿sí? Entonces, máximo en matemáticas usted puede sacar 100. Todas las preguntas no tienen la misma calificación. ¿Cómo así? Hay preguntas que son más fáciles que otras, ¿sí? No sé si usted ha visto preguntas del ICFES y las vamos a ver, donde usted
observa y usted dice, momento, ¿por qué esta pregunta está tan sencilla? Es muy tonta esta pregunta. Muy tonta. Y hasta los chicos del colegio, cuando han llegado después de presentar el ICFES, le cuentan a un profe una pregunta más boba. Pues claro, hay preguntas que son muy fáciles, que son de un nivel de complejidad bajo, y hay preguntas muy, muy difíciles que son de un nivel de complejidad avanzado. Obviamente no tiene el mismo puntaje. No le van a dar el mismo puntaje a una pregunta fácil que a una difícil. Obvio, la más difícil vale más. ¿Sí? Tiene un mayor puntaje. Entonces, a veces pasa que hay personas que contestan varias fáciles bien, pero las difíciles todas mal. Y otras personas contestaron poquitas, un poco menos, difíciles, bien, y como esas tienen más puntaje, pues terminan sacando mayor puntaje que otras personas que contestaron más, pero más fáciles. Entonces, no todas tienen el mismo nivel de complejidad y por lo tanto no todos tienen la misma puntuación. No puedo decir que todas las preguntas, como son 50 preguntas, cada pregunta tiene 2 puntos. No, eso no se puede decir. Eso depende de la prueba. La prueba la hacen y la establecen y ya saben cuánto puntaje le dan a cada pregunta, dependiendo de, pues, obviamente el nivel de complejidad. ¿Mm? Entonces, no espere que todas las preguntas le salgan difíciles ni espere que todas salgan fáciles, ¿vale? Porque, pues, el examen está hecho de esa manera. Bien. Veamos este siguiente video donde ya con esta parte cerramos la parte de comprender un poco la prueba. Yo sé que la profe Milena les había hablado un poquito de esto, pero en esta primera sesión sí nos parece bien, bien importante que quede claro, que comprendamos qué es lo que nos van a preguntar, cómo nos van a preguntar, qué tipo de cosas nos van a aparecer allá, para que lleguemos con menos dudas y menos miedo. Entre menos dudas tengamos, menos miedo tenemos y podemos utilizar toda esa emoción que sentimos a la hora de presentar el examen a nuestro favor. ¿Sí? Va a ser a nuestro favor y no en nuestra contra. Bien, entonces escuchemos y observemos este video. La prueba de matemáticas evalúa el uso que se hace de las matemáticas en función de enfrentar diferentes situaciones. Es decir, evalúa cómo usas lo que aprendiste en álgebra, cálculo, geometría, estadística y probabilidad, y cómo esto te permite interpretar y transformar información, diseñar soluciones a problemas, seguir procedimientos para este mismo fin y justificar los pasos y procesos que desarrollas cuando usas matemáticas para entender y resolver un problema. Las situaciones a las que te puedes enfrentar son de tipo científico o laboral o profesional, o en algunas ocasiones solo matemáticas. Es posible entonces que encuentres detalles sobre la situación que se ofrecen para darte un marco y puedas entender todo el contexto en el que se da el problema. Tendrás que leer entonces varios textos o gráficas o información numérica. No son tan extensos, pero es importante que estén para que comprendas a qué te enfrentas. Recuerda que hay algunas herramientas que te servirán en algún momento de la vida, aunque no estudies nada relacionado con ellas, como por ejemplo, obtener porcentajes, leer información gráfica o calcular algunas áreas. Algunas otras herramientas son un poco más abstractas y posiblemente de manera directa no las tengas que usar siempre, pero te permiten desarrollar la capacidad de deducción o de inducción para comprender el mundo. Los dos tipos de herramientas serán evaluados en Saber 11. Algunas preguntas que respondas serán más fáciles que otras. Es posible que la lectura de la información presentada en contextos reales o cercanos a tu realidad sean más sencillas de resolver. Y a medida que se requiere que elabores más procesos como plantear una estrategia de solución o leer lenguaje simbólico. Por ejemplo, las funciones o las ecuaciones o las construcciones geométricas sean un poco menos sencillas
y posiblemente aquellas en las cuales tengas que elegir una justificación de un proceso o de una interpretación, sea más difícil llegar a la respuesta correcta. En estas últimas, deberás elaborar un argumento que justifique por qué se hizo o no se hizo un procedimiento. Por ejemplo, una suma o una división, o por qué una respuesta es una y no otra. Por ejemplo, ¿por qué tomas 2 en lugar de -2 si solucionas una ecuación cuadrática que proviene de un contexto? En la prueba responderás 50 preguntas, todas de selección múltiple con una sola respuesta correcta. Las preguntas incluyen varios tipos de situaciones y necesitarás diversas herramientas para responderlas. Según tu desempeño, podrás encontrarte en uno de los siguientes niveles de desempeño. Un estudiante que se ubica en el nivel 1 probablemente pueda leer información puntual, un dato relacionada con situaciones cotidianas y presentadas en tablas o gráficas con escala explícita, cuadrícula o por lo menos líneas horizontales. En el nivel 2, el estudiante es capaz de hacer comparaciones y establecer relaciones entre los datos presentados e identificar y extraer información local y global de manera directa. En el tercer nivel, además de lo descrito en el nivel 2, el estudiante selecciona información, señala errores, hace distintos tipos de transformaciones y manipulaciones aritméticas y algebraicas sencillas para enfrentarse a problemas que involucran el uso de conceptos de proporcionalidad, factores de conversión, áreas y desarrollos planos. Finalmente, en el nivel 4, además de lo descrito anteriormente, el estudiante que se ubica en este nivel resuelve problemas y justifica la veracidad o falsedad de afirmaciones que requieren el uso de conceptos de probabilidad, propiedades algebraicas, relaciones trigonométricas y características de funciones reales en contextos principalmente matemáticos o científicos. Estos niveles tienen 3 características. Son particulares para cada prueba, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada prueba y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, puesto que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber 11, visite www.icfes.gov.co. Bueno, importante, chicos y chicas, que aclarar pues que este material que he estado utilizando em, lo armé teniendo en cuenta las cartillas del ICFES. ¿Listo? Esto no es creación propia, esto es del ICFES, el video es del ICFES. Ustedes pueden encontrar en la página del ICFES todos los cuadernillos. Hay cuadernillos de todos los años. Hay cuadernillos de diferentes cursos, porque tengan en cuenta que las pruebas que hace el ICFES no son solo para grado 11. Entonces, van a encontrar cuadernillos de distintos cursos con los que pueden estudiar. Y ahí, en la gran mayoría de los cuadernillos, están las respuestas para que también estudien. Esa página liberó esas preguntas para que la gente las use, por eso las estamos utilizando y las vamos a utilizar. El material que vamos a usar durante los encuentros va a ser de las preguntas liberadas por el ICFES, o sea, no nos las vamos a inventar nosotros, sino que vamos a tomar las preguntas que el ICFES ya formuló, que ya aplicó en años anteriores, y las vamos a utilizar para poder retroalimentarlos a ustedes y, bueno, empezar a explorar algunas cosas. Bien, entonces, con esto que les estoy diciendo, la idea es que nos llevemos un panorama general de, de lo que vamos a ver, de lo que vamos a ver en las diferentes sesiones, que se lleven una idea de cómo es el examen, ya uno dice, ah, ok, que se lleven una idea de los tiempos, acuérdense de los tiempos, miren, 4 horas y media en la mañana y 4 horas y media en la tarde. Hay un mínimo de tiempo para permanecer en el salón, que también es muy importante. Yo sé que no van a presentar todos y todas el examen mañana, pero miren, a veces en clase uno
ve a los estudiantes, sean ustedes, sean los chicos de 11, bueno, los diferentes estudiantes, y los ve uno cansados, agotados por la silla, tengan en cuenta que eso va a ser un factor importante a la hora de presentar el examen. Usted va a estar sentado en una silla 4 horas y media, ¿sí? Tenga en cuenta eso. 4 horas y media en la mañana, va y almuerza, después llega con todo el sueño del mundo y otras 4 horas y media. Entonces, preparemos el chip para entender que a veces sí nos cansamos en la misma silla, pero pues tenemos que entrenar el cuerpo porque también eso hace parte del examen. ¿M? Em, ya muy cerca del examen, en cada manzana normalmente se dan unos tips e incluso el semestre anterior, el semestre pasado y el antepasado, se han hecho unas charlas y esas charlas tienen que ver con unos tips de postura, de ánimo, de elementos físicos que puedo tener en cuenta y que pueden tener en cuenta ustedes a la hora de presentar el examen. En su momento los citarán para que vayan a un taller. Ese taller normalmente se hace un sábado, se ha hecho un sábado, no sé si esta vez se va a hacer así también, pero en ese taller les van a dar elementos para que usted se pueda preparar físicamente para ese examen. Eso es bien importante. Ustedes no se deben perder de ninguna sesión que se haga. Miren, todo es en pro de mejorar esos resultados y también de que a usted le vaya bien, de que obtenga un buen resultado. Entonces, es supremamente importante que usted acuda a todos los llamados que le hagan desde rectoría o desde coordinación. Cuando su coordinador, su coordinadora le diga, mira, hay un taller el sábado para hablar sobre tips para el ICFES, usted debe ir. Le sugiero que vaya, lo va a necesitar, le va a servir. ¿Listo? Si le dicen es que hay una preparación el siguiente lunes con la profe Maritza y el profe Iván, vaya, todo eso le sirve, mire, nada sobra. Entonces, la invitación finalmente es para que entendamos la prueba ya la próxima semana. Se ven con Maritza y con Iván y la próxima sesión, que es de hoy en 15, conmigo, con Milena y conmigo, vamos a empezar con todo a resolver preguntas. En esa solución de preguntas también tenemos que aprender a manejar el tiempo, porque si bien nosotros a veces nos demoramos 10, 15, 20 minutos en una pregunta, nos toca empezar a hacer flash y entender que en esas sesiones, pues no nos podemos demorar, porque hay un tiempo límite por cada pregunta y hay un tiempo que el ICFES ya determinó por cada pregunta. Entonces, em, eso era lo que quería comentarles hoy. Les agradezco a todos y a todas el haber asistido a este encuentro. En este momento tenemos 165 personas conectadas de las distintas manzanas. De verdad les agradezco el haber venido, el haber participado y pues hacerlo con toda de aquí en adelante. Sé que es un esfuerzo adicional que están haciendo, pero definitivamente el éxito sin esfuerzo no es éxito. Entonces, si queremos lograrlo, nos toca meterle un poquito de cariño, de amor y, y de empuje para que podamos obtener lo que queremos tener. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho. Cuídense mucho. Esto va a quedar grabado. En los próximos días se va a enviar la grabación del video que va a quedar subido en una plataforma de internet. ¿Listo? Estaremos en contacto. Un abrazo para cada uno y para cada una. Cuídense. Nos veremos. Chao.